Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Diosidencias con Ana Fajardo. El día de hoy trataremos un tema maravilloso que es cómo identificar si tenemos apegos. Quédate conmigo este ratito, va a ser un ratito corto, padrísimo, donde sé que a través de Dios que me ayude, de mi corazón saldrán las palabras para ayudarte. Los apegos, ¿qué son los apegos? Vamos a tratar este tema a través de los apegos a la familia, a los hermanos, en el noviazgo, al compañero de vida, a los hijos, al trabajo, a las cosas materiales. Los apegos pueden ser en general, ¿por qué? Por las ausencias y los vacíos, los abandonos que traemos desde la niñez. Como sabemos, pues todos fuimos niños, hemos pasado por estas etapas de la vida, donde la niñez es pues desde que nacemos, desde el año aproximadamente, porque es esta parte de ser bebé, hasta los 3 años, 4 años de vida, es la niñez. Una parte donde el apego seguro, donde el apego con amor es lo más importante que podemos tener cuando somos niños. Yo siempre les voy a decir que si tú tienes un bebé o si fuiste niño, ¿cómo fuiste criado con amor? ¿Cómo fuiste educado? El apego seguro, el apego con amor, el apego desde el espíritu con nuestros hijos es lo más hermoso y lo maravilloso que tenemos. Es impresionante sentir a un niño que sabe que sus patrones, que sus pilares, que esas personas que estuvieron y están o estuvieron en esta parte de su vida, su papá, su mamá, sus progenitores o la parte de ser su papá biológico, ese papi que me dio la vida, esa mami que me dio la vida, están conmigo, me cuidan, me protegen, me abrazan, me besan, me aman, pues formamos un apego seguro. Gracias a ti, si eres un papá, una mamá que le da un apego seguro sin sobreprotección a tu hijo. Gracias a ti que le haces sentir a tu hijo que estás ahí. Gracias a ti que formas en él este amor. ¿Cómo formar ese apego seguro en los primeros años de vida que la niñez? Bueno, a través del amor, a través de la seguridad de la confianza, pero a través del reconocimiento contigo mismo. Cuando tú introyectas en este proceso, cuando tú te encuentras a ti mismo y te echas un clavado, haces una deglución de tus emociones, puedes darte cuenta qué pasó en ti, qué pasó en tu infancia. Las heridas de la infancia son 5. La primera, vamos a hablar de ellas, es el rechazo, el abandono, la traición, la humillación y la injusticia. La herida tan principal y tan fuerte que yo estoy sintiendo en mi proceso terapéutico con las personas que llegan constantemente a terapia y por lo que estamos viviendo en el mundo. Todos los papás trabajan todo el día, están ausentes, los niños están en guardería, con la niñera, con los abuelos, con los tíos. El bebé, el niño, el infante, nosotros mismos vamos o fuimos o estamos formando una herida de abandono o formamos una herida de abandono en nosotros o en nuestros hijos. La herida principal en los apegos es esa herida de abandono, donde ese niño pudo sentir, ese bebé pudo sentir, ese infante pudo sentir que papá, que mamá no estuvieron con nosotros. Aunque papá y mamá no se divorciaron, no se separaron, pero llegaban tarde, llegaban noche o estaban ahí, pero no tuvieron esa enseñanza, esa crianza también. Porque también hay papás que vienen de una crianza donde no tuvieron ese amor porque sus papás pues no los enseñaron a dar ese amor, ese abrazo, esa caricia, esa ternura. Entonces esos papis que no trajeron, que no traían o no construyeron esa crianza, esa educación, porque tampoco nuestros abuelitos, bisabuelitos lo sabían o lo hacían o lo llevaban a la práctica con amor, pues entonces nosotros tampoco lo llegamos a tener. Y cuando somos adultos, cuando vamos creciendo en la adolescencia, en la adultez, vamos sintiendo esa necesidad, ese abandono, no sabemos por qué, pero de pronto cuando estamos en la primaria hacemos un grupito de amigas. Si ese grupito de amigas nos abandona, nos deja de hablar, queremos morirnos, porque en la primaria, en la edad de la infancia, la parte del apego, si traemos la herida del abandono, es fuertísima, porque sufrimos como si fuera una relación de noviazgo.
porque los amigos es lo más importante en la edad de la primaria. Entonces, en esta parte de la primaria empezamos a sentir un dolor, lloramos, nos sentimos que no nos quieren, que nuestros amigos nos traicionan, que nuestros amigos nos abandonan, y sentimos una angustia cuando somos infantes, cuando somos niños, muy fuerte. Se va creando, se va formando ese abandono, esa ausencia en esas etapas de vida. Al llegar a la adolescencia, a la adultez, cuando de pronto tenemos nuestro primer amor o nos sentimos que nos enamoramos, es desgarrante, es fuertísimo sentir que esa persona se va, que no me quiere, que se fue infiel, que algo, lo que pase. Y de pronto nos preguntamos, es que no importa. No importa que se sea infiel, no importa que me grite, no importa que no me hable bonito, no importa que no me quiera, pero yo quiero estar con él, porque sin él o sin ella yo me muero, porque traemos ese abandono, porque no creamos ese apego seguro, porque sentimos esa ausencia y empezamos a formar apegos, apegos que nos desgarran, apegos con ansiedad, apegos desorganizados, apegos evitativos, apegos que no son sanos. Ese apego con esa ansiedad de que sentimos que si la persona no llega y que si la persona me falla y que si no me habla, nos empezamos a disociar. Pero no es la persona, no es tu pareja, no son tus amigos, no es el trabajo. Es lo que nosotros sentimos en esa infancia, en esa niñez, hasta del vientre de mamá. Si mamá estaba embarazada y papá se fue, porque se va, porque no sabe valorar ese amor de esa mujer, de ese bebé, y se va. Esa mujer pudo sentir esa herida de abandono y por ende ese bebé siente esa herida de abandono. Es tan fuerte, es tan frágil, tan impresionante cómo se crea esa ausencia, cómo ese ego se rebustece, ese dolor se siente, que nos va abandonando de amar. Y no sabemos el por qué nos sentimos así, no sabemos el por qué nos apegamos a esa relación, el por qué nos da tanto miedo dejar ese trabajo, el por qué nos angustiamos en no tener una familia, porque vamos creando un apego ansioso, un apego inseguro, un apego que no se complementa, un apego que está lleno de grietas. La infancia, la niñez, el embarazo, el vientre es bien importante, como lo hemos hablado. ¿Qué tenemos que hacer? Principalmente sentarnos en oración, en silencio, en soledad. En la parte del apego, quiero que se den cuenta que la soledad para mí no existe, como lo hemos hablado. Hay dos tipos de soledad: sentirte solo o estar solo. El estar solo es maravilloso porque logras entrar en introyección. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy sintiendo esta necesidad, esta desesperación? Es que no puedo, o sea, yo ya hice un círculo vicioso. Él llega tomado, doctora, llega drogado, llega alcoholizado, llega hasta los 3-4 días, pero yo no puedo estar sin él. Me da mucho miedo. Y empezamos a llenarnos nuevamente de esa grieta, de esa ausencia, de ese abandono. Y recuerden que la máscara de la herida del abandono, ¿cuál es? El apego. Se va formando una codependencia. Nos apegamos a esa persona, nos apegamos a las cosas también materiales. Hay gente que inconscientemente compra y compra y compra ropa o cosas. ¿Por qué? Porque hay vacíos, hay ausencias y nos apegamos. Tenemos que reconocer qué pasó en nuestra infancia, cuáles fueron esas heridas, y si tuvimos esa herida, llegan y me dicen: no, doctora. En una ocasión tuve un caso donde llega la chica y me dice: doctora, es que yo quiero estar con él, aunque él me desvalore, aunque él no me hable, yo voy, yo lo llevo, yo lo traigo, yo le pago, yo hago. Bueno, pues dices el hombre, qué padre, ¿no? Pero ella pues no se sentía valiosa, aunque era toda una profesional, tenía su maestría, su doctorado, toda una profesionista en lo que hacía, en el trabajo, pero en el amor se sentía ausente, se sentía no valiosa ante la vida, ante él, ante la persona, ante su pareja. Cuando empezamos a hablar de sus papás, ella comenta la parte de su papá, donde su papá es y ha sido una persona fría, ausente, que ella ha sentido que siempre la ha desvalorado.
porque siempre le dice que no puede. Papá, se me descompuso el coche, por favor, préstame tu coche. No, vete en camión, pero papá, está peligroso, no me importa que te pase algo, lo que te hagan, no me importa. Dices, ¿cómo un papá puede decir eso? Bueno, porque un papá trae muchas heridas, muchos rechazos, porque tampoco somos nadie para juzgar a los padres. Pero cuando le dejé su tarea de que fuera a introyectar, a buscar fotografías, fue precioso, porque la chica encontró no una, muchísimas fotografías donde su papá, su mamá y su familia, sus hermanos, salían constantemente de viaje, y en todas las fotos el papá la abrazaba y estaba con ella. Entonces, ¿qué fue lo que nos permitimos sentir? Probablemente tal cual nuestros padres nos dieron ese amor, pero por una situación o no sentimos ese amor, sentimos esa herida de abandono y formamos esa máscara de dependencia. Es muy importante que logres identificar, que logres permitirte entrar a la niñez, que logres conectar contigo, amarte, valorarte y entrar en tu corazón. En nuestro siguiente vamos a ir a una pausa. Les tengo una noticia padrísimo para que vean todo lo que hacemos en Day, que es padrísimo porque lo que hacemos, lo saben que lo hacemos con amor. Quédate conmigo porque al regresar te voy a hablar el cómo hacer esta introyección y sanar esa herida de abandono que te lleva a una máscara de apego muy tóxico y muy fuerte hacia las personas o las cosas materiales. Regresamos. ¿Tienes un hijo con TDAH entre los 6 y los 10 años de edad o que presenta los siguientes rasgos? Dificultad para prestar atención, dificultad para mantener sus cosas organizadas o suele perder sus cosas de la escuela o sus juguetes. Cuando le hablas pareciera que no te escucha, presta atención a estímulos irrelevantes del medio ambiente o no se puede mantener sentado cuando debería de hacerlo. En Day tenemos la solución. Te invitamos a nuestro taller Conviviendo con el TDAH, en el que trabajaremos habilidades como la atención visual, la atención auditiva, el autoconcepto, la creatividad y las habilidades sociales. Recuerda que los niños que presentan el trastorno o tienen rasgos tienen dificultades en diferentes áreas de su vida. Por ejemplo, la familiar, la escolar o también la social con sus amigos. Entonces, la atención temprana es lo mejor o con lo que más puedes ayudar para dotarlos de herramientas que les apoyen tanto en su niñez como en su adolescencia, incluso en la adultez. Te dejamos las redes sociales para que puedas contactarnos. Sabemos que te encantará a ti y a tu hijo. Te esperamos. Regresamos a tu programa Diosidencias con el tema cómo identificar si tenemos apegos a la familia, a la pareja, a las cosas, a lo material, a tantas cosas que conllevan nuestra vida. En esta parte les hablaré, como se los dije, cómo sanar esa herida de abandono. Bueno, principalmente es reconocer que lo viví, reconocer que lo sentí y que me permití sentirlo, porque yo me permito sentir las cosas. Ana, ¿cómo yo me voy a permitir sentir un abandono y hacer una dependencia, un apego? Sí, porque tú eres un ser único, individual. Tú eres un ser que si tienes una conciencia, hay una conciencia, un reconocimiento de las cosas, te vas a dar cuenta que eso sucedió. Pero vamos a irnos a esa niñita, a ese niñito. Cuando nosotros tenemos entre 1, 2, 3, 4 años, solamente sentimos, solamente reaccionamos a un sentimiento. Entonces, ¿cómo culpar a un niño tan chiquito que solo sentía? Ejemplo, si vivimos un abuso sexual, hay personas adultos que llegan y me dicen, doctora, es que si yo hubiera hablado, yo soy el culpable porque nunca dije, porque nunca hablé, porque no le dije a mis papás, no, a ver, espérate, eras un niño. ¿Cómo puedes culparte de algo que solo sentías, te daba miedo, no sabías qué pasaba? Entonces cuando somos niños, pues solo sentimos y no podemos culpar a nuestro niño interior. Es ahí donde quiero que introyectes. Es ahí donde quiero que te eches un clavado, una deglución, una introyección
y te preguntes qué sentiste, qué viviste, qué te permitiste tú sentir. Sí, tú. Tu papá no te quiso dañar, tu mamá no te quiso dañar. A ver, Ana, ¿y si abusó de mí mi papá? ¿Y si mi papá sabía que mi mamá no trabajaba o que no podía o que tenía alguna incapacidad y nos dejó y nos abandonó y se fue y nosotros no teníamos para comer? Fue tu proceso de vida, porque nosotros escogimos a ese papá y esa mamá para venir a evolucionar. Si tú te quedas arraigado en ese dolor, en esa amargura, qué flojera. Venimos a sufrir, pero aprender de ese sufrimiento, aprender de ese dolor. Permítete sentir el dolor, permítete llorar, permítete gritar, permítete. A eso venimos, a sanar, a evolucionar. Si tú sentiste que tuviste un padre ausente, una madre ausente, y sentiste que ese papá no te dio ese amor, que te abandonó, no, ese papá te vino a enseñar que tú te puedes amar y valorar, que si ese papá no estuvo, o no está, o no va a estar, o no estará, o lo que tú quieras, te vino a enseñar cómo debes amarte, valorarte, quererte, sanar, cortar con todas esas esencias que traemos. A eso venimos. Cuando no evolucionamos, cuando no trascendemos, cuando nos quedamos en ese pasado. ¿En ese pasado? Sí. Nosotros somos lo que hacemos con el pasado, no lo que el pasado quiere hacer con nosotros. No, Señor. Nosotros tenemos que hacer lo mejor del pasado. Y si nos quedamos en este pasado, en esa tristeza, en ese dolor, en esa tristeza, dolor, amargura, que no es saber vivir. Tienes que enseñarte a vivir, porque la vida es efímera, la vida es en momentos. Cuando tú agradeces a ese papá, a esa mamá, porque te vino a enseñar cosas tan fuertes, tú evolucionas, tú perdonas a ese niño interior, tú te perdonas a ti mismo, tú perdonas a ese ser que eres tú. Cuando tú vas y te encuentras en tu infancia y te abrazas y te pides perdón y te amas y le dices, tú no eres culpable, tú no eres culpable. Sentíamos solamente y aprendíamos. En ese momento viene tu sanación. En ese momento viene un resarcimiento, una introyección a ti mismo. Y en ese momento te das cuenta que te has perdonado porque no sabías cómo reaccionar, porque solo eras un niño. Y en ese momento sanas a esa herida de abandono con ese apego y te encuentras. Entra en soledad, entra en silencio y date la oportunidad de amarte, de honrar, de agradecer a tus padres. Como hayan sido, te dieron la vida. Ellos te dieron la vida y te aman a su manera, a su crianza. Agradece. No me creas, vívelo. Y te vas a dar cuenta cómo vas a despegar en todos los aspectos, espiritual, emocional, físico, social, económico, en todo. ¿Por qué? Porque te sanas tú. Tú eres un ser individual. Tu papá y tu mamá son seres individuales. Dios los trajo a la vida para que viniéramos a través de ellos. Dios les presta ese cuerpo para que nosotros nazcamos. Somos seres individuales. ¿Por qué te amarras ese dolor de tu papá? ¿Por qué el dolor de tu mamá? Tú tienes que seguir avanzando. Tú tienes que volar y permitir que tu vida, tus hijos, tus generaciones que siguen, crezcan, evolucionen, vivan con amor, con plenitud. Y de ahí depende cómo tú como padre vas a formar seres con seguridad, con amor propio, con una identidad tan maravillosa que nos va a ayudar en este proceso. Hay una frase muy bonita de Winston Churchill que dice: se necesita coraje para pararse, pero se necesita más para hablar, sentarse y escuchar. Siéntate
escúchate, reconócete, no seas cobarde, no seas cobarde. ¿Cobarde a sentir el dolor? No, pues bueno, entonces ¿a qué venimos? ¿A trascender? ¿A sobrevivir? No, veniste a vivir. Veniste a disfrutar cada momento que tenemos en la vida, el aire, el despertar, el agradecer. Cuando tú te encuentras, cuando tú sanas esas heridas, y principalmente sobre este tema de los apegos, la herida del abandono, porque tus papás pues no te abandonaron, hicieron lo mejor. Y si mamá se fue y te dejó ahí con tu tía, con tus abuelos o papá, o trascendió al cielo, era su proceso de vida. La vida es para aprender, la vida es para disfrutar, la vida es para amar. Si eres papá, si eres mamá, ama a tus hijos, enséñales el valor del amor. Y si están chiquitos, haz un apego seguro. Que ellos sepan que cuando tú los dejas en la escuela, en la guardería, vas a volver. Explícaselos. A lo mejor va a llorar un poquito, unos días, pero él va a sentir, mamá vuelve, papá vuelve, mis cuidadores vuelven. Y va a sentir que aunque tú te vayas, regresas. Hay algo muy padre que se dice, que cuando el papá se va a trabajar y el niño pues no vuelve, no siente, o ve que no regresa porque el papá trascendió en un accidente o ya no volvió porque se fue y dejó a la familia, no supo valorar ese amor de la familia, ese niño siente una herida de abandono impactante, impresionante, una grieta. Tu mamá o tu papá, porque puede sucederte las dos partes, explícale con amor que su papá tiene un proceso de vida, que su papá le falta encontrarse a sí mismo, le falta valorarse, le falta reencontrar sus grietas, y que no es que no lo ame, porque hay un amor dentro de él, pero su papá tiene tanta soledad que no puede dar ese amor con esa soledad. No llenes a tu hijo o a tu hija o a tus hijos de dolor por papá o por mamá. No hagamos esa destrucción a nuestros hijos, no los destruyas. Haz de tus hijos seres de amor, seres de bien. Entonces, pues para cerrar este podcast tan bonito que me apasiona, que sé que te va a ayudar mucho, primero, entra en silencio, habla con tu niño interior, perdónate a ti, porque a través de ti viene ese perdón para papá y para mamá. No es perdonar a ellos, es perdonarme a mí por lo que yo no sabía cómo sentir o cómo expresar. Sánate para que esos apegos se destruyan, y es impresionantemente feliz, es apasionante amarte y poderte encontrar y no llegar a sentir una necesidad de esa pareja, una necesidad de esos amigos, una necesidad tan fuerte. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes sanar. Que la bendición de Dios nos acompañe a todos, en quien tú tengas esa fe, esa creencia, y síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda que en Day estamos para servirte. Síguenos en nuestras redes sociales como Day Ana Fajardo, Day Ana Fagüe o Ana Fajardo Terapeuta. Gracias por escucharme, gracias por estar nuevamente, y pues te tengo más sorpresas después en otros podcasts. Que tengas un bendecido día.